desde el punto de vista químico, y ahorita se los voy a mostrar en la próxima transparencia cómo es básicamente a lo que me estoy refiriendo, llevan lo que nosotros los químicos denominamos un ácido carboxílico. Esto para aterrizarlo un poco, sobre todo en la parte de lo que nosotros tenemos a la mano en la casa, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos con el vinagre, que el vinagre está compuesto de ácido acético. La única diferencia es que el ácido acético tiene una cadena hidrocarbonada muy pequeñita, ¿sí? Es solamente un átomo de carbón, un grupo CH3 que nosotros decimos, mientras que, por ejemplo, los ácidos grasos que yo tengo allí son ácidos que tienen una cadena hidrocarbonada muy larga, o sea, en lugar de solo tener un CH3, tienen un número de grupos CH2, 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 regularmente hasta el 12. De hecho, nomás por decirlo en su nombre, como regularmente es, el ácido desilcarboxílico es uno de los más comunes que se tienen generalmente en la mayor parte de los contenidos de las grasas, y que es el constituyente fundamental de muchos de los detergentes que nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Entonces, estos son agentes tensoactivos o surfactantes, que también se les llama por ahí. Este tipo de compuestos, como ya había yo mencionado, reducen la tensión superficial, ¿sí? Y lo que permite, es que aquí viene otra palabra que también dice que permite hacer una emulsión justamente de la parte del aceite con el agua. Ahorita vamos a retomar eso otra vez, porque esa parte de emulsionar también es una palabra que nosotros tenemos ahora de manera muy coloquial. Por ejemplo, hay sobre todo productos que son de limpieza, sobre todo para el rostro de las chicas, para quitar, por ejemplo, la mayor parte de los cosméticos que utilizan durante todo el día, y hablan de limpieza micelar, agentes emulsificantes y todo este tipo de cosas. Ahorita vamos a mencionar un poquito más claro de qué se trata esto, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, la mayor parte de los jabones se preparan a partir de procesos de saponificación, que de hecho también pues, es una reacción directamente de un ácido graso o de un aceite, ¿sí? Que es típicamente como nosotros los conocemos, directamente con una sal alcalina. A final de cuentas, eso lo que hace es romper esos ácidos grasos en las cadenas solas que ahorita les voy a presentar para que más o menos las conozcan, y más o menos, sobre todo, se queden con esa idea. Van a ver que es muy, muy fácil acordarse de eso. La gran diferencia es que la parte de los jabones, como ya había mencionado, es un ácido carboxílico. Para nosotros es un carbono con dos oxígenos pegados ahí, y ahorita se los voy a presentar para allá. Mientras que un detergente generalmente es un derivado, es un compuesto que nosotros hacemos, digamos, como derivados del petróleo, y que a diferencia de este que también tiene una cadena larga, porque justamente tiene que tener esa misma propiedad que tiene la parte de los jabones, pero en el extremo que nosotros tenemos, el famoso ácido carboxílico, el grupo carboxilato que yo tengo ahí, más bien tengo ahora un grupo sulfonato. ¿A qué se refiere ese grupo sulfonato? Ahorita también se los voy a presentar. Y ese grupo sulfonato, básicamente, al mismo nombre lo dice, inclusive lleva un azufre. Y ese grupo azufre lo que permite es una gran diferencia, sobre todo en el desempeño que puede tener un jabón y un detergente. Por ejemplo, nosotros es probable que hayan oído hablar de agua dura o la dureza del agua. Cuando nosotros hablamos de la dureza del agua, decimos que un agua es más dura entre mayor contenido de sales tiene. Probablemente en algún momento como luego dicen, se les haya quemado el agua, hayan puesto ustedes servir agua, por ejemplo, en un pocillo o en algún tipo de contenedor, y se les haya olvidado de tal manera que se evapora completamente todo el agua por efecto del calor, y a final de cuentas en la parte baja, o inclusive en las mismas paredes del recipiente que ustedes utilizan, queda un residuo blanco, que la mayor parte de ellas pues son sales de sodio, son sales de calcio, son sales de magnesio, que eventualmente lo que hacen es que justamente inclusive las lavadoras, muchos de los detergentes o productos que se venden inclusive llevan agentes que hacen que ese tipo de sales se puedan eliminar de manera fácil y que no se acumulen en las tuberías. A final de cuentas es lo que nosotros conocemos como sarro, ¿sí? Que luego se va acumulando justamente en la parte de la regadera, y que ese tipo de cosas luego lo quitamos directamente, por ejemplo, con ácido acético. O sea, es justamente el mismo fenómeno que estamos utilizando, solamente que eso ya está tan endurecido que lo que hacemos es quitar las sales directamente con un ácido, que es una reacción mucho más agresiva, pero no usamos un ácido que sea tan fuerte, o sea, utilizamos vinagre, que en muchas ocasiones lo hemos utilizado para comer sobre todo productos de cerdo que están curtidos directamente, como por ejemplo la piel, los famosos cueritos, o las patitas de cerdo, o alguna de estas cosas que a mucha gente le gustan y que a otra pues realmente el mismo olor del ácido acético pues no le gusta, ¿no? Esa diferencia entre el sulfonato y el carboxilato realmente se podría pegar a todos estos iones que yo tengo, al calcio, al magnesio, al otro, de tal manera que su actividad, ¿sí? Para poder llevar a cabo la sanitización no sería eficiente.
Por eso los detergentes en lugares donde tenemos aguas muy duras, con un alto contenido de sales, hacen que nosotros podamos lavar la ropa de manera muy eficiente. De otra manera, si nosotros lo lavamos con jabón, no tenemos ese efecto de poderle quitar sobre todo las manchas que son hechas a base de grasa. Este tipo de cosas generalmente se conocen, digamos, dentro del argot de los químicos o la jerga del químico, se conocen como detergentes aniónicos. Ahorita vamos a ver también eso. Así, en el cuadro que está abajo, donde dice que son las diferencias entre jabones y detergentes, pues podemos ver que justamente la gran diferencia en la primera dice que se tiene un grupo carboxilato. Es esta rayita con un carbono, un oxígeno, un otro oxígeno y un sodio, y que está pegado a una cadena hidrocarbonada larga. Es un hidrocarburo de cadena larga, insisto, generalmente son de 10 hasta mayor número de átomos de carbono que se pueden tener ahí, mientras que en el otro lado, en la parte de los detergentes que yo tengo acá, pues lo que yo tengo es que justamente tengo este grupo sulfonato que de la forma como los químicos lo escribimos, es este con un guión, un SO3 y este sodio. ¿Sí? Eh, Otras de las cosas que, por ejemplo, dice es que estos, por ejemplo, los jabones, pues no son efectivos, sobre todo en aguas salinas o en aguas con un alto contenido de sales, mientras que, por ejemplo, la efectividad de los detergentes es excelentemente buena con eso. Ahora, el hecho de que sea muy buena la efectividad de los detergentes, sobre todo en aguas duras, y eso es lo que en muchas ocasiones causa también, pues, la contaminación directamente justo de los mantos acuíferos. Por eso justamente la parte de los detergentes, hoy en día se procura que la mayor parte de las materias primas que se utilizan para hacer los detergentes, pues sean de origen natural, de tal manera que cuando esto alcance los mantos freáticos también pueda descomponer de manera natural o a través de las mismas bacterias que se encuentran en el agua también se los puedan consumir como ocurre con la mayor parte de los jabones. Es justamente aquí como dice que la parte de los jabones son completamente biodegradables, mientras que pues los detergentes no necesariamente pasa eso, ¿no? O sea, hay un poco más de complicaciones con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas que pueden ser interesantes es que justamente los detergentes están hechos de derivados que son sintéticos, en general la mayor parte de ellos derivados del petróleo, mientras que por otro lado los jabones son derivados de aceites de origen natural, ¿no? Generalmente, insisto, aceite de oliva, aceite de ajonjolí. Básicamente pueden hacer ustedes jabón de prácticamente cualquiera de los aceites que nosotros tenemos ahí, sobre todo de grasas animales y las vegetales, también se puede hacer muy bien con eso, ¿no? Entonces, como ejemplos que seguramente si ustedes toman, por ejemplo, la pasta dental, que de hecho también muchas ocasiones ese mismo sentimiento de que forme la espuma nos hace sentir que estamos teniendo un defecto de limpieza. Por ejemplo, generalmente siempre tienen lauril sulfato de sodio, que es normalmente el dodecil sulfato de sodio, que son 12 átomos de carbono, un grupo de estos sulfonato, SO3Na, y que eso lo que permite es que nosotros podamos tener justamente ese efecto de crear espuma directamente en la boca y que también nos hace sentir que estamos limpiándolo perfectamente bien, ¿no? Mientras que por el otro lado son ácidos que, por ejemplo, es como el ácido palmítico y el esteárico, que normalmente, por ejemplo, muchos de ellos son característicos del olor, por ejemplo, de las carnitas. O sea, muchos de estos ácidos, o sea, no como sales de sodio como vienen aquí, pero sí en su estado con un protoncito que está allá. Normalmente, generalmente nosotros tenemos ese tipo de esencia porque tiene un olor muy característico, este tipo de cosas, pero que ya una vez que se forman las sales, ya no lo tienen ahí. Entonces, ahora, solamente para retomar un poco lo que les mencionaba yo hace rato, quiero que pongan atención sobre todo en la parte baja, que habla de la parte de la estructura, sobre todo si ustedes se dan cuenta, la parte hidrocarbonada que ya habíamos visto, en la forma como lo representamos, que es una forma de zigzag, para estos hidrocarburos de cadena larga, casi todos ellos, todos son CH2, terminando la cadena con un grupo CH3, y esta parte de acá donde yo tengo el grupo carboxilato, este carbono con un oxígeno y otro oxígeno de este lado. Ahora, algo que va a ser muy relevante aquí, ¿sí? Que hasta este momento no lo había mencionado, es que justamente pues nosotros sabemos que todos los hidrocarburos pues no son solubles en agua. ¿Sí? Generalmente las grasas, el petróleo, todo ese tipo de cosas, hemos visto, por ejemplo, que cuando hay derrames, pues evidentemente se forman todas estas manchas enormes de petróleo que nosotros tenemos ahí, y eso crea un contaminante enorme, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que no permite es la parte de la oxigenación del agua y acaba por matar pues, prácticamente todos los seres vivos que nosotros tenemos donde tenemos esa mancha de petróleo. Entonces, toda esta parte del hidrocarburo que yo tengo aquí tiene que ser, por ejemplo, pues no es soluble en agua. Entonces, es una parte que nosotros llamamos que es hidrófoba o hidrofóbica. Simple y sencillamente le tiene fobia al agua, no se mezcla uno con otro. Es un ejemplo que pueden hacer ustedes muy fácilmente en la casa, sobre todo si su mamá se los permite entrar a su cocina, poner agua y poner un poco de aceite vegetal, el aceite comestible que ustedes utilicen para hacer la comida, y verán cómo se forman dos fases. Generalmente el agua se va para la parte de abajo, mientras que el aceite se va para la parte de arriba, simple y sencillamente porque es más ligera.
su densidad, o sea, es más ligera realmente, queda en la parte de arriba. Ese experimento inclusive lo pueden hacer y después de eso poner un poco de detergente líquido. Y verán que sobre todo cuando lo empiezan a mezclar, a final de cuentas se empieza a ver una combinación de esas dos fases que tenían originalmente. Ahora, eso pasa con el jabón. ¿Qué pasa con el detergente? Que es, básicamente, no quiero decir marcas, pero sobre todo esta donde sale el mariachi y está salvando a mucha gente. Básicamente lo que ocurre es que en lo que yo tengo es no un jabón, pero ahora lo que tengo es un detergente, donde el grupo que tengo es otra vez la cadena hidrocarbonada larga que yo tengo acá, que es la parte del grupo hidrofóbico, mientras que la parte del carboxilato es la parte hidrofílica. Si ustedes ven, por ejemplo, la parte del vinagre, el vinagre es completamente soluble en agua. Y entre otras cosas, eso se debe justamente a este grupo carboxilato que yo tengo acá, este grupo hidrofílico que yo tengo aquí. De hecho, si lo ven, la forma como está dibujado este carbono, este oxígeno y este otro oxígeno que yo tengo aquí, eso me hace pensar en la molécula de agua que yo les mencionaba hace un rato, que también tiene una forma de V, sobre todo donde la parte del vértice quedaría el oxígeno y en las dos patitas hacia arriba de la parte de la V quedarían los dos protones o los dos átomos de hidrógeno que yo tengo allá. Eso me permite a mí pensar, ¿sí?, que este compuesto también puede formar puentes de hidrógeno con el agua, pero no puede formar toda la molécula, pues no toda la molécula puede formar puentes de hidrógeno, pero el carboxilato sí. Es decir, lo que yo tengo aquí es una molécula que por un lado tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces, lo que yo tengo a final de cuentas es una molécula anfifílica. Es decir, que tiene las dos propiedades que yo tengo, una parte que le gusta el agua y otra parte que le gusta la grasa. Esto va a ser muy relevante, sobre todo para las funciones que este tipo de compuestos tienen que formar. Y en el caso de los detergentes, pues es exactamente lo mismo, mi parte hidrófoba o mi parte hidrofóbica es la parte hidrocarbonada, mientras que mi parte hidrofílica es esta parte de este sulfonato que yo tengo aquí, que es un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, lo cual permite también que vaya a tener esa función que yo tengo, ¿sí?, que es justamente de limpiar. Y ahorita lo vamos a ver para allá, ¿sí? Entonces, ¿esto más o menos a qué me lleva? Entonces, insisto, sobre todo para las chicas probablemente sea un poco más familiar. Aunque también tenemos gente, o lo que a veces nos critican, cuando la gente dice que somos metrosexuales en determinado tipo de cosas, porque en muchas ocasiones también hay agentes limpiadores o productos limpiadores para la cara, simple y sencillamente para quitarse la grasa o la mugre que traigan de todo el día. O sea, lo han visto seguramente en los comerciales. Ese tipo de cosas le llaman limpieza micelar. Y como tal, nosotros compramos el producto y lo usamos y etcétera. Pero entonces, esa parte de la limpieza micelar, ¿qué es? O sea, ¿a qué se refiere con una micela? Otra vez, quiero que lo vean acá, otra vez tengo esta colita que es mi representación ahora de lo que es, digamos, vamos a decir un detergente o un jabón. Tengo una cabeza o una parte o un fragmento hidrofílico y tengo una cola hidrofóbica, ¿sí? Esta cola hidrofóbica siempre es una cadena hidrocarbonada. Y entonces aquí lo que pasa es que cuando yo los pongo en presencia de agua, normalmente si ustedes ven, las colitas se van juntando unas con otras, mientras que si yo lo pongo en agua, la parte hidrofílica apunta hacia afuera, justamente hacia la parte del agua, ¿sí? Esto probablemente es un concepto que es una ley, digamos, universal, al menos para nosotros es una regla de dedo gordo, como luego nosotros decimos también en la parte de la química, que dice que lo similar disuelve a lo similar. De hecho, probablemente en algún momento, por ejemplo, mi madre, cuando había manchas de grasa que nosotros teníamos en los uniformes de la escuela, lo que utilizaba era ella gasolina blanca, que a final de cuentas lo que nosotros sabemos hoy en día es que eso es hexano, y que regularmente lo que hace es que el hexano simple y sencillamente se lleva toda la parte de la grasa. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, lo similar disuelve lo similar es que las grasas disuelven a las grasas, y la parte que es más o menos acuosa, pues se va a disolver justamente en agua. Entonces, cuando yo los pongo en agua, la cuestión natural es que la parte hidrofóbica, que es las colas que yo tengo aquí hidrocarbonadas, se junten entre ellas, ¿sí? Se empiezan a juntar, mientras que la parte hidrofílica que yo tengo acá va apuntando hacia la parte del agua. Esto nosotros, de hecho, lo conocemos como autoensamblaje, ¿sí? Y ese tipo de cosas, permítanme un momento, y ese tipo de cuestiones, ahorita se los voy a mencionar. Entonces, sí quiero que lo vean sobre todo en la parte del video, donde tengo la parte de la cadena hidrocarbonada acá, y por otro lado tengo la cabeza hidrofílica aquí. Y por ejemplo, pues aquí viene todo el marcaje de cada uno de ellos, pero sobre todo para que vean cuál es el efecto. En el momento en el que yo empiezo a poner el agua en contacto con mi molécula de jabón o mi molécula de detergente, ¿sí? Normalmente la parte de la grasa
que es normalmente de lo que está constituida mucho de la parte de la mugre o de la suciedad que nosotros tenemos en la ropa, o lo que nosotros en muchas ocasiones queremos quitar del cuerpo, ¿sí? Mientras que la otra parte, la cabeza hidrofílica que yo tengo allá, el carboxilato o el sulfonato, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté lavando, es justamente lo que vamos a tener ahí. Entonces, esto es el ejemplo que yo tengo en una tela, por ejemplo, en cualquier tejido que yo pueda tener, digamos, alguna prenda o un trapo de algodón, como es en este caso en particular. Lo pongo en agua, empiezo a hacer esa parte de la espuma, y lo que yo estoy viendo a nivel microscópico, ¿sí? Es como, por ejemplo, las moléculas de detergente que yo tengo allí, la parte de la cola, ¿sí? Que es esa parte hidrofóbica, o que es la parte lipofílica, también lo podríamos decir así, van apuntando directamente hacia toda la parte de la grasa, que es justamente donde está toda la parte de la mugre. Eventualmente, es como si se la comiera o la rodea completamente, ¿sí? De tal manera que toda la parte de los grupos hidrofílicos apuntan hacia afuera y toda la parte de los grupos hidrofóbicos o lipofílicos apuntan hacia adentro. De tal manera que también sería muy fácil, a final de cuentas, que yo solamente formara estas micelas, que es justamente lo que estoy formando allí, pero a final de cuentas lo que pasa es que en las lavadoras justamente por eso tenemos ese fenómeno de agitación, el famoso chaca-chaca del que hablaban en algunos comerciales antes también, o tienen, por ejemplo, efectos que ahora son chorros de agua y demás cosas, de tal manera que esa agitación que yo tengo hace que las micelas que se forman se desprendan directamente de la tela y que a final de cuentas eso se pueda ir en el agua que yo genero, es agua sucia, a final de cuentas. Entonces tengo dos cosas, pongo mi ropa sucia, lo pongo con detergente o con jabón, ¿sí? Dependiendo del tipo de tela o el tipo de tejido que yo tenga, agito, ¿sí? Por eso tengo que tallar para que salga la mancha, ¿sí? Y después de eso, lo que yo tengo a final de cuentas es ropa limpia y agua sucia. Y entonces esa agua la tengo que desechar. Y en toda esa agua, lo que se va es toda la parte de las micelas. Es justamente lo que yo tengo aquí marcado como una micela. Pero por otro lado, aquí hay otra cosa muy parecida que se llaman liposomas, ¿sí? Que estos liposomas también, si ustedes lo ven muchas ocasiones en las etiquetas de las cremas para limpiado, sobre todo de la parte de los cosméticos que utilizan las chicas, normalmente dice que son liposomas o tienen liposomas hidratantes y una serie de cosas así, y a final de cuentas lo que tienen es justamente el ordenamiento que nosotros estamos observando. Aquí solamente la micela, pero en este caso vean cómo, por ejemplo, las moléculas están hacia adentro, los grupos hidrofílicos, mientras que los hidrofóbicos se van conectando, por ejemplo, para formar capas, como en este caso también, que resulta mucho más fácil de verlo, porque la forma de la conceptualización que yo tengo, pues es la parte de la cabeza hidrofílica hacia arriba, cabeza hidrofílica hacia abajo, y toda la parte del medio queda una capa grasa. Esto es lo que nosotros llamamos autoensamblaje, que es como esto que está acá. Y esto viene de un área en particular que se llama química supramolecular, que solamente, probablemente, a lo mejor mis colegas después hagan algún otro tipo de seminario para que lo puedan explicar, pero quiero que se queden ustedes con esas dos palabras en la cabeza, porque son otro tipo de químicas muy, muy importantes. Hay definiciones para todo este tipo de cosas. Dice que la química supramolecular es la química más allá de la molécula. Pero justamente en esta química supramolecular y el autoensamblaje es en lo que se basa mucho inclusive la parte de la vida. La molécula de ADN tal cual está provocada o se forma o tiene esa forma en forma de hélice justamente por el autoensamblaje que se tiene justamente por los grupos que nosotros tenemos ahí. Entonces es muy importante estudiar esto también. Ahora, voy a regresar directamente a lo que yo tenía. Otra vez mi micela, la parte de los liposomas, creo que los vean y los contemplen bastante bien, y esta capa, esta bicapa que yo tengo. Entonces, ahora, esta es una representación del virus COVID-19, que es la parte, digamos, es una parte artística y tiene toda una descripción de cada uno de los componentes. Yo quiero verla justamente de la manera más sencilla posible. O sea, primero partamos del principio que es un coronavirus. Justamente la parte del nombre se refiere a una parte muy sencilla, es justamente porque pues tiene todos estos picos aquí como si fuera una corona. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos es un virus que es una especie de esfera, básicamente como si estuviéramos hablando de estos huevos que traen sorpresa en la parte de adentro, pero esta parte tiene estos picos acá que son básicamente son picos de proteínas. Estos picos proteicos que yo tengo en esta parte de aquí, para lo que sirven son como sitios que nosotros denominamos sitios de reconocimiento, que si ustedes lo ven en la parte de aquí abajo, lo que nosotros tenemos es cómo justamente se van pegando estos picos directamente acá. O sea, lo están detectando, lo están sintiendo, de tal manera que una vez que llegan ahí, se pegan y acaban por justamente penetrar la parte de la célula para empezar su proceso de replicación, la parte del virus, con todo esto que tiene aquí adentro, que es un ingrediente que es justamente es ácido desoxirribonucleico,
ácido ribonucleico, perdón, y ese ácido ribonucleico es justamente toda la información genética que tiene el virus tal cual. Ahora, ¿por qué es relevante todo lo anterior? Justamente con esta parte directamente del virus. Quiero que pongan atención en esto, ¿sí? Sobre todo en esta parte que es lo que cubre, o sea, esta esfera que cubre directamente toda la parte valiosa del virus, digamos, en el caso particular individual para el virus, que es su información genética. Ya quedamos que estos picos sirven como parte de reconocimiento para poderse pegar y poder entrar a una determinada célula y reproducirse. Pero si ustedes ven aquí, lo que tenemos es una capa lipídica también, básicamente es una capa hecha de grasa, que a final de cuentas es una grasa, o sea, a final de cuentas lo podemos nosotros romper con varias cosas. ¿Cuál es la primera que se nos podría ocurrir en función de lo que hemos visto hasta ahora? Pues un detergente o un jabón, ¿sí? Entonces, al yo poner, o sea, mi cabeza lo que a mí me va a decir es, si yo tengo un detergente, un jabón y tengo una grasa aquí, lo que yo puedo hacer a final de cuentas es poner ese jabón, ese detergente, va a disolver, si toda esta capa de grasa o aparte de la capa de grasa, no tengo que disolverla toda. Si yo disuelvo solamente una parte, ya rompo toda la parte de la cubierta que tiene la información genética del virus, de tal manera que lo voy a romper, se sale y a final de cuentas se estropea, se desnaturaliza como nosotros comúnmente lo conocemos, y a final de cuentas el fenómeno de replicación de este virus no ocurre. Entonces, esto, por supuesto, lo tenemos que hacer afuera, por eso nos lavamos las manos, por eso tenemos todas estas medidas sanitizantes, porque esto pues, no puede ocurrir adentro. No me voy a echar un trago de, por ejemplo, de blanqueador, porque ese tipo de cosas también como determinados mandatarios internacionales lo mencionaron, pues no se puede hacer. Pero ahorita avanzamos un poquito más hacia eso. Entonces, una vez que nosotros entendemos la estructura del virus tal, y una vez que nosotros entendemos el concepto de cuál es el funcionamiento justamente de los detergentes y de los jabones, entonces ahora sí. Aquí dice, por ejemplo, y esto está distribuido, pues, justamente es una alianza que tiene la Royal Society de la Real Sociedad de Química. Tenemos al menos 4 formas de destruir el coronavirus. El primero, que es la primera y además es probablemente la más socorrida, agua y jabón. O sea, si esto lo tenemos desde mucho tiempo en la antigüedad, seguramente podemos recurrir a esto otra vez. ¿Por qué? Porque justamente otra vez aquí manifiestan cuál es la estructura que nosotros tenemos, la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica, y que a final de cuentas lo que vamos a hacer es destruir toda esta parte de la capa lipídica o la capa grasosa que yo tengo acá para destruir al virus. Entonces, eso es como la de primera mano, la de primera línea, lo que yo puedo hacer, porque funciona prácticamente con cualquier jabón, inclusive nuestro famosísimo jabón Sote, ¿sí? Y por otro lado, tenemos otro tipo de cosas, porque también probablemente no podamos hacer lo mismo con todas las superficies. Esto estamos hablando que es justamente la parte del agua y jabón, es lo primero sobre todo para que nosotros podamos quitarnos, en un momento dado, si tuviéramos el virus, que nos lo podamos quitar de toda la parte de la piel, toda la parte externa del organismo. No nos vamos, por ejemplo, a echar una disolución de cloro o clarasol o blanqueador, como nosotros sabemos, donde justamente el ingrediente activo que yo tengo aquí es el famoso hipoclorito de sodio, que es esta famosa, tiene un átomo de sodio, tiene un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. A final de cuentas no tenemos cloro tal cual, o sea, por eso le decimos cloro, clarasol, blanqueador, etcétera. Y hay pues un número de marcas y también con diferentes contenidos de blanqueador, pero este tipo de cosas, el ingrediente activo es el clarasol, y lo que tiene es que tiene un efecto oxidante enorme, de tal manera que por un lado puedes naturalizar toda la parte de la proteína, pero también a final de cuentas también destruye toda la parte de esa capa lipídica que yo tengo allí. Entonces, en esto lo que es importante es qué tan concentrado lo puedo yo utilizar. O sea, por supuesto lo puedo sacar directamente de lo que yo tengo del frasco en lo que lo compro, o la lata o la botella en lo que lo compro. Pero generalmente no se requiere realmente tanta cantidad, o sea, generalmente disoluciones que van al 1%, aunque hay gente que sugiere que puede ir hasta el 10%, y normalmente este tipo de disoluciones las utilizamos para hacer limpieza de superficies. Al ser un líquido, evidentemente podemos alcanzar superficies que pueden ser más rugosas, sobre todo por la parte de la penetración que pueden tener directamente sobre superficies que no sean completamente planas, y esto va a permitir que nosotros podamos sanitizar o desinfectar o quitar la mayor parte de los microorganismos que nosotros tenemos ahí, bacterias y virus en este caso en particular. Lo importante de esto es también sobre todo la parte de los tiempos.
Porque normalmente si yo llego y rocío y pongo y expando toda la parte de la disolución del hipoclorito de sodio que yo tengo ahí e inmediatamente lo seco, no tengo el efecto que yo quisiera tener allí. Si ustedes ponen atención en la parte de las letras chiquitas, que es lo que siempre tenemos que poner, esto normalmente en la superficie se sugiere que sean 10 minutos. 10 minutos es suficiente para que la parte de ese hipoclorito de sodio tenga el efecto sanitizante que nosotros estamos buscando y es muy importante que nosotros lo hagamos. Ocurre lo mismo con la parte del lavado de las manos o, por ejemplo, en la parte del baño. Generar mucha espuma, ¿sí? Para que este tipo de cosas puedan llevar a cabo su acción sanitizante o de destrucción directamente de la parte del virus o la bacteria, que para las bacterias ocurre exactamente lo mismo. Y en este caso en particular, dejarlo por 10 minutos, porque en este caso toma un poco más de tiempo. El mecanismo es diferente. Las manos son 20 o 30 segundos lavándoselo con abundante jabón y después pues enjuagando con agua, ¿sí? No es lavando con el jabón y al mismo tiempo estar enjuagando con agua, porque entonces quitamos la parte del tensoactivo, ¿sí? Que es lo que está haciendo que destruya toda la parte de la cubierta del virus y entonces pues no terminamos con el efecto sanitizante que tenemos ahí. Por otro lado, también tenemos alcohol, que de hecho de los dos que tenemos acceso, normalmente otro de los que nosotros tenemos ahí muy a la mano y que además también todo el mundo se enteró de este tipo de cosas, porque por un lado tuvimos escasez inicialmente cuando empezó toda esta situación de la contingencia, y por otro lado después muchas, sobre todo empresas, se dedicaron a hacer este tipo de cosas, digamos que de manera tal que se pudiera llegar a los hospitales para que pudieran tener acceso al gel sanitizante, que en este caso, por ejemplo, el contenido mínimo que puede tener es entre 60 y 70%, realmente se ha estado manejando en los medios de comunicación, que sea de al menos 70%. ¿Esto por qué? Porque generalmente la mayor parte del alcohol que nosotros tenemos, el alcohol de farmacia o el alcohol del 96, lo que nosotros tenemos es justamente etanol, ¿sí? Pero con el tiempo, justamente por cuestiones de que la gente se lo tomaba y el alcohol de farmacia realmente, pues la gente se lo tomaba básicamente con Coca-Cola. Después se cambió a isopropanol y el isopropanol, pues bueno, además de que tiene un sabor que es completamente diferente a lo que tiene el etanol, causa muchos daños, sobre todo desde el punto de vista en la parte de la ingestión. O sea, puede causar daños que pueden ser desde daño hepático, daño al estómago y una serie de otros daños. Lo mismo que ocurre con el metanol, que por ejemplo ustedes sabrán en las noticias que hubo un problema muy grande en Puebla y en Guadalajara, justamente por tomar bebidas adulteradas y que todo el tiempo por eso recomienda que pues no se compren en lugares de dudosa procedencia. Aquí la parte del gel, pues nuevamente, o sea, en la parte de la destrucción o la parte de cómo acaba por romper el virus, es justamente otra vez disolviendo la parte de la capa externa que contiene la información genética de ese virus, de tal manera que nuevamente quitamos toda esa parte de la protección que tiene la información genética y la dejamos expuesta de tal manera que no puede haber penetración o no puede ingresar directamente al organismo y llevar a cabo toda la parte mala que típicamente ocurre creando la parte de la enfermedad que eso tiene. Por otro lado, otro de los ingredientes que podemos también tener en casa es el peróxido de hidrógeno para los químicos, que es típicamente la fórmula, para que también la ven por ahí, es el H2O2, el agua oxigenada, que es típicamente como nosotros lo conocemos y que pues nosotros ya sabíamos de la actividad sanitizante o actividad desinfectante que se tiene con el peróxido de hidrógeno, con el agua oxigenada, porque normalmente es probable que en alguna herida que ustedes hayan tenido alguna vez, pues les hayan puesto agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y ustedes verán que se los pone en la herida y empieza a sacar como un montón de burbujitas, ¿no? Como si tuvieran un Alka-Seltzer. Y es justamente lo que tiene, es un oxidante enorme. Y ese poder oxidante lo que tiene también es que, pues por un lado, empieza a destrozar o empieza a deshacer o a desnaturalizar toda la parte de la proteína y eventualmente todo este tipo de cosas llevan como resultado a que toda la parte del virus o de la bacteria acabe rompiéndose de tal manera que tampoco puede ingresar directamente al organismo. Para esto también es muy importante también los tiempos otra vez. Sí, también se sugiere que se tenga más o menos este tipo de disoluciones en aproximadamente 10 minutos. Nuevamente, para este caso en particular, pues concentrado. Sugerencia en este caso en particular es que se ponga al 0.5%. ¿A qué me refiero con 0.5% y 0.1% arriba? Entonces, que por ejemplo, si yo estoy hablando de una disolución al 1%, eso quiere decir que tengo que poner 1 mililitro de hipoclorito de sodio o 1 mililitro de agua oxigenada o de peróxido de hidrógeno por cada 100 mililitros de agua que yo tenga allí. Esto justamente al final de cuentas van a servir normalmente la parte del hipoclorito o el cloro y el agua oxigenada normalmente se utiliza para superficies normalmente duras. Recuerden que el virus tiene una persistencia que puede ir variando desde un número de horas a 72 horas, por ejemplo, en determinados materiales, como por ejemplo el acero inoxidable, que por ejemplo cambia mucho cuando nosotros tenemos otro tipo de metales, como por ejemplo el cobre, donde por ejemplo el cobre se sabe que tiene actividad
sobre todo para matar determinado tipo de células o citotóxica, como nosotros luego decimos, y eso, por ejemplo, dura mucho menos en la parte del cobre que lo que dura, por ejemplo, en acero inoxidable. Pero, por ejemplo, también se tiene en cartón y se tiene en plástico, que pueden ser pues desde 3 hasta 72 horas, y que justamente lo que se pretende aquí en este caso en particular es tener un trapo húmedo en el cual yo pueda tener, por ejemplo, hipoclorito de sodio, y, por ejemplo, mucho de la compra que se tiene del súper, sobre todo la parte de los contenedores de plástico, los contenedores de cartón, pues para todos ellos darles una limpiadita con un trapo de tal manera que yo los pueda dejar allí, los limpio, los dejo a un lado y a final de cuentas me espero y una vez que estén secos ya los puedo manejar pues de la manera común como estábamos acostumbrados. Por otro lado, la fruta que normalmente nos comemos con cáscara, pues es muy importante que nosotros la lavemos, sobre todo con jabón, de tal manera que podamos quitar todo esto y la sequemos. Mucha fruta es muy sensible a este tipo de, muy sensible a la parte de los detergentes o los jabones. Y es muy importante también que lo limpiemos y lo enjuaguemos bien, porque si no nos acabamos ingiriendo también parte de estos compuestos químicos y eso tampoco lo queremos porque a final de cuentas pueden ser tóxicos para el organismo. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos allí. En esta parte del agente sanitizante también, o sea, hay agentes, sobre todo en la parte del gel, que no solamente tienen un contenido de alcohol. O sea, por ejemplo, hay colegas que, como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, están generando sus geles también sanitizantes, donde tienen un contenido de alcohol, pero por ejemplo en los hospitales, sobre todo, tienen estas cosas que están acá. Este compuestito que yo tengo acá, pero realmente lo relevante que yo necesito ver aquí es este átomo de nitrógeno que yo tengo acá. Si ustedes ven, este átomo de nitrógeno tiene algo pegado aquí, este grupo CH3, luego otro grupo CH3 y una cosa aquí que dice CN, etcétera, ¿no? Que esto a final de cuentas es una cadena hidrocarbonada larga otra vez. Se trata de hacer la mímica con lo que yo tengo con las moléculas de jabón, es decir, esta parte de la cadena larga que yo tengo acá, lo trato de mimetizar o trato de tener lo mismo en estas otras, otra vez para que yo pueda tener contacto justamente con toda la parte de la zona grasa. Ahora, este tipo de compuestos, normalmente, digamos, en el argot de los químicos se les conoce como quads, ¿sí? Así QUADS, que son sales cuaternarias de amonio, ¿sale? Y estas sales cuaternarias de amonio, a final de cuentas, también tienen una actividad sanitizante enorme. De hecho, por ejemplo, en estas no causan ardor, no causan, por ejemplo, lo mismo que causa la parte del alcohol, por ejemplo, en una herida, pero una de las características que es importante o es relevante mencionar respecto de estos compuestos es que la FDA en los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, o la oficina que se encarga justamente de regular, por ejemplo, toda la parte de los medicamentos y algunos de los ingredientes que se ponen en los alimentos, dice que este tipo de compuestos, ¿sí? las quads o las sales cuaternarias de amonio, no son tan buenas, o sea, son buenas para sanitizar, pero por otro lado pueden causar resistencia en muchos microorganismos. Entonces, hay mucha especulación y sobre todo mucha discusión al respecto de qué tan bueno es usarlas o no. Hay una discusión enorme para eso y probablemente en otra ocasión podamos hablar de ello, pero de momento se utilizan y, por ejemplo, muchas de las toallitas húmedas que ustedes utilizan o toallitas sanitizantes, muchas de ellas tienen esto, o sea, no tienen alcohol. Por ejemplo, toallitas de la Lysol, perdón por la marca, pero no tienen necesariamente blanqueador, sino que tienen o no tienen hipoclorito de sodio, sino que tienen derivados de estas sales cuaternarias para poder llevar a cabo la acción sanitizante que tienen ahí. Por supuesto que hay toda una serie de otras cosas que se pueden utilizar, sobre todo a nivel industrial y también, por ejemplo, a nivel farmacéutico, como por ejemplo bifenoles, como por ejemplo, que este es uno que seguramente recordarán porque estuvo en las noticias hace un par de años, sobre todo porque ya se prohibió en los Estados Unidos y en general en todo el mundo se prohibió, que es el famoso triclosan, que era un agente sanitizante, un agente desinfectante, que se sabe que también causaba daño directamente a la parte de los tejidos, sobre todo a la parte de la piel, y que eventualmente también causaba otra serie de daños importantes para la salud y que también creaba resistencia en determinados microorganismos. Entonces, a final de cuentas, se decidió por quitar. Triclosan inclusive estaba puesto no nada más en jabones o en agentes sanitizantes para nivel industrial y hospitalario, sino también inclusive en las mismas pastas dentales, por ejemplo, ¿no? Los alcoholes, que ya lo repasamos, algo de los aldehídos también, que sobre todo esto tiene una relevancia, sobre todo a nivel medicinal, muchos de ellos, por ejemplo, el formaldehído, que pues muchos de ellos se utilizan sobre todo para mantener, por ejemplo, los cuerpos. Ustedes sabrán que normalmente cuando se tiene un cuerpo de pues, alguna persona que murió, normalmente para poderlo tener en velatorio y poder llevar a cabo toda la parte de las situaciones ceremoniales que nosotros tenemos en el país y alrededor del mundo,
pues se tiene que deshacer de toda la parte de los fluidos. Y esos fluidos, pues bueno, se cambian o se lava directamente con la parte formaldehído. La gente que, por ejemplo, estudia medicina para mantener un tejido, generalmente lo tiene en esta parte de formaldehído y es justamente para evitar que se tengan microorganismos ahí que lo puedan descomponer. Otros de ellos, pues bueno, esto a final de cuentas, la información, yo no sé si a final de cuentas les vayamos a dejar la información disponible, yo pensaría que sí, para que ustedes puedan accesar después de esto y verlo con un poquito más de detalle, pero por ejemplo, otro de los que ya vimos también es la parte del hipoclorito de sodio, que a final de cuentas, el yodo también, que es muy importante, por ejemplo, eso lo podemos utilizar, o lo hemos utilizado seguramente si han tenido alguna herida, en pues varios productos comerciales de los cuales tampoco quiero mencionarlos, pues desde la tintura de yodo, hasta, por ejemplo, otros se utilizan para hacer gárgaras, sobre todo cuando se tienen infecciones en la garganta, que también se tienen que usar diluidos y que mucha gente no le gustan, sobre todo por la parte del color que el mismo yodo da, ¿no? Por otro lado, también tenemos derivados de metales, ¿sí? Como por ejemplo, que tiene mercurio, que de hecho para nosotros los químicos sonaría completamente raro, ¿no? Porque normalmente el mercurio nosotros lo conocemos como un agente extremadamente tóxico. Pero como decía Paracelso, ¿no? La diferencia entre un veneno y un fármaco justamente es la dosis. Entonces, esto es lo que antes era constituido, lo que antes se llamaba como mertiolate. Justamente era mertiolate porque tiene azufre, ¿sí? Que normalmente esto nosotros lo conocemos como tioles, y el mer pues viene justamente del mercurio. Hoy en día ya no se utiliza tanto, o sea, se utilizan derivados del mertiolate, pero ya no tienen el metal. Pero por otro lado, sí se utilizan derivados de plata, por ejemplo. La plata se sabe que tiene una Mira, mija, actividad ¿cómo está? Mira, mija, desinfectante y ¿cómo está? antiséptica Dile, extremadamente buena. mija, ¿cómo Y está? por ejemplo, es un producto que ustedes pueden comprar que además es muy barato, o sea, es un compuesto, es un producto que es similar, que lo pueden comprar muy barato en forma de pomadas, que es la sulfatiacida de plata. Entonces, la sulfatiacida de plata lo que tiene es que la plata inmediatamente también puede llevar a cabo la desnaturalización o la oxidación, como nosotros luego decimos, directamente de la parte del tejido externo, de toda la parte o de la parte componente de bacterias y virus, de tal manera que lo puede destruir. Y a final de cuentas, de esa manera, no tenemos problemas de infecciones. Por ejemplo, yo mismo usé sulfatiacida de plata hace un par de días porque desgraciadamente me corté un dedo y la verdad es que funciona bastante bien. Por otro lado, los peróxidos, que también ya lo vimos con el agua oxigenada, que no solamente sirve para desteñir el cabello, que es una de sus grandes propiedades, sino también justamente por esas propiedades oxidantes que tienes, puede servir como antiséptico para lo que nosotros queremos. Pues bueno, lo mismo que hablábamos con el triclosan, que son derivados de fenoles, que también se pueden utilizar, y a final de cuentas estos que marco con amarillo aquí, que son las famosas quads o las sales cuaternarias de amonio. Eh, Quisiera, creo que voy más o menos bien de tiempo, quisiera resumir otra vez, sobre todo para que nos quede de manera mnemotécnica, que no olvidemos cuál es la forma de la que tenemos un virus. Este no es el virus del COVID, es el virus del H1N1, de la influenza, que nosotros también tenemos de manera estacional prácticamente todos los años, y para lo cual felizmente ya tenemos tratamientos y vacuna para esto. Lo que nosotros tenemos aquí es otra vez es un componente, y en también quiero que vean cómo se forma otra vez esta capa lipídica, en la cual pues nuevamente la parte de la información genética, otra vez es muy importante que por ejemplo en esta temporada, pues, no solamente con la parte de los cubrebocas que tenemos ahora, sino que nos lavemos las manos, sobre todo para que podamos evitar llevarnos esto, porque nosotros tenemos mucho la costumbre de llevarnos las manos a la cara, y es justamente cuando nosotros podemos tener este tipo de contaminación, si no lo tenemos justamente por estar en contacto con gente que está enferma. Viendo la estructura que ya tenía, pues otra vez quiero que comparen justamente la forma en cómo está puesto este coronavirus que nos mantiene guardados y que permite, o más bien nos hace que tengamos la conferencia ahora vía remota a través de medios electrónicos. Y por ejemplo, esta parte que es, digamos, que es muchísimo más esquemática, en la cual normalmente esta membrana lipídica que yo tengo, membrana de lípidos, es justamente lo que voy a acabar rompiendo directamente con mi jabón o con mi detergente o cualquier otro de los agentes sanitizantes, para justamente deshacernos y desactivar completamente el virus, que a final de cuentas eso no pueda ingresar directamente al organismo. Pues de manera resumida, lo que yo tengo aquí es con la parte del virus, directamente puesto con, aquí directamente ya con el COVID. ¿Qué es lo que hace el jabón? A final de cuentas, pues la parte de las moléculas de jabón empiezan a crear como surfactantes o como agentes tensoactivos, empezar a romper toda la parte, disolver la parte lipofílica, empezar a romper toda la parte de la cubierta
¿sí? De esa parte de la coraza que tiene para cubrir su información genética, romperlo y a final de cuentas con lo que nosotros nos quedamos en las manos y que enjuagamos con agua, pues básicamente digamos que con cadáveres, por decirlo de alguna forma, de ese virus que nosotros tenemos. Recordemos que el virus no es un organismo vivo, por eso digo que lo destruyo, no que lo matamos, porque no está vivo tal cual, ¿no? Entonces, esta es otra representación esquemática de esto. Y como resumen otra vez, quisiera que vieran otra vez más o menos cuál es la parte de la forma que se ve mucho más claro aquí, por ejemplo, de la parte este es un jabón, ¿sí? Haciendo un resumen de la parte de lo que yo les explicaba, tenemos un grupo carboxilo, por lo tanto es un jabón, no un detergente. Y por otro lado, pues tengo aquí diferentes ejemplos de detergentes que yo tengo acá, donde tengo los grupos sulfonatos, tengo estos sales de amonio, que son pues, lo que también se conoce como detergentes catiónicos, los sulfonatos, detergentes aniónicos, y estos que son neutros, o sea, también puede haber que no estén cargados. Y lo que yo tengo son grupos, que estos son grupos polares, que son glicoles, que si ustedes quieren es un pedazo, por ejemplo, de anticongelante, por ejemplo, ¿vale? Que es justamente esta parte del anticongelante lo que hace que esta parte sea hidrofílica, mientras que esta parte es hidrofóbica. Final de cuentas, quiero que por favor le echen un vistazo a este video, otra vez como una cuestión de recomendación. Esto fue hecho por la BBC de Londres. Es muy rápido, pero esto es una cuestión justamente de recordatorio de por qué hay que hacerlo. No importa realmente el jabón, puede ser, insisto, jabón sote, detergentes, Roma, prácticamente con cualquiera de ellos. Nomás que hay que tomar en consideración una cosa. Realmente los detergentes son un poco más agresivos directamente con la piel. Entonces, por eso preferimos utilizar los jabones, porque en muchas ocasiones la parte de los detergentes pueden causar irritación. De hecho, por eso en muchas ocasiones las amas de casa utilizan guantes para poder lavar, porque los detergentes, insisto, son un poco más agresivos, sobre todo porque se llevan no solamente la parte grasosa que nosotros queremos quitar del virus, sino también se lleva la parte grasa que nosotros tenemos en la piel, que es una parte protectora directamente de nosotros. El ejemplo que yo les mencionaba hace rato, por ejemplo, es como esto, que eso lo pueden hacer en casa por mera curiosidad. Ahora nada más no utilicen mucho y no nos vayan a regañar allá. Pero tienen ustedes, por ejemplo, tienen aceite y tienen agua. En el momento en el que yo pongo el detergente, lo que hago es eso, es formar una emulsión, ¿sí? Y eso es justamente lo que yo hago. Y en ese proceso de la formación o de la emulsión que yo formo allí, estoy destruyendo directamente toda la parte de esa parte grasa del virus, que es la que me interesa en ese momento de destruir. Algo que es importante, ¿sí? Solamente como colofón, en cuanto termine esta ilustración que está allí, es justamente la parte, digamos, dinámica de todo lo que ya les estuve yo explicando con cartones anteriormente, ¿sí? Y que justamente lleva, pues, a la destrucción del virus. Recuerden, entre 20 y 30 segundos, lo han puesto inclusive con tonadas de música, con estribillos de determinadas canciones, para que la gente se acuerde de que deben de ser o que lleve la cuenta entre 20 y 30 segundos. Y normalmente, pues bueno, este tipo de cosas, esto se los voy a quitar ahí, simple y sencillamente es el ejemplo de qué es lo que pasa si no se lavan bien las manos. ¿Sí? Este lo hicieron con un agente que es fluorescente y que cuando le ponen una lámpara de estas que llaman lámparas negras, se puede ver cómo se quita, en 5 segundos no se quita, en 10 segundos se quita, pero se quita un poco, ¿sí? Y esto además, y en 20 segundos prácticamente se lo quitan todo. Entonces esto también va a depender mucho también de la forma en cómo lo hagan. Hay procedimientos y en los cuales, pues bueno, tenemos que abarcar prácticamente todas las, bueno, no prácticamente, tenemos que abarcar todas las zonas de la mano hasta la parte de la muñeca, que es justamente donde nosotros en muchas ocasiones tenemos contacto con la mayor parte de las cosas. Y recordar, pues no tocarnos la cara y no llevarnos sobre todo las cosas a la ropa. Si los llevamos hacia la ropa, recordar que llegando a la casa necesitamos quitarnos la ropa. Algo que es importante mencionar aquí también es que es importante que nosotros quitemos sobre todo cualquier otro tipo de cubierta que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos aceite, o sobre todo en superficies como por ejemplo la mesa de casa o la superficie de la cocina, es importante que primero quitemos la parte de la grasa, ¿sí? O que demos un par de pasadas con detergente, porque de otra manera, la misma grasa hace que el virus o las bacterias se queden guardadas directamente en esa capa lipídica que ya tenemos ahí. Entonces va a variar mucho que nosotros tengamos una superficie completamente limpia de grasa o de mugre para quitar después lo que nosotros tenemos de la parte de las bacterias y los virus, a que si realmente nosotros tenemos eso cubierto con, por ejemplo, con grasa o con otro tipo de suciedad. Por eso es importante tenerlo ahí.
Insisto, como colofón también es muy importante, sobre todo desde el punto de vista químico, y como dice aquí, la pista del día o de la lección para llevar a casa el día de hoy, tampoco mezclar ingredientes. O sea, normalmente si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un peróxido, si tenemos algún derivado de amonio, o etcétera, no mezclarlos para nada, porque no sabemos realmente cuál va a ser la reacción que nosotros vamos a provocar. Nosotros como químicos muchas ocasiones tampoco las podemos predecir porque no sabemos realmente cuáles son los ingredientes que llevan muchos de los productos comerciales. Productos comerciales muchas ocasiones llevan como productos activos nada más, y así los mencionan tal cual, mientras que muchas ocasiones a veces sí traen los ingredientes todos completos. En México generalmente se puede permitir que algunos de los ingredientes no se mencionen porque muchos de ellos están patentados o etcétera, ¿no? Entonces, en este caso en particular habla, por ejemplo, ¿sí?, de que no hay que mezclar cloro o blanqueador con otros que tengan amoníaco. Sí, por ejemplo, hay muchos otros agentes, sobre todo de limpieza, que llevan amoníaco, porque se forma un compuesto que se llama cloramina y es un gas. Y este gas, muchas ocasiones ha habido reportes, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, que la gente al mezclarlos estos, ¿sí?, porque ya se les acabó uno, y completan con otro para lavar el baño, y lo dejan ahí, la gente se intoxica, y por ejemplo, algunos de ellos han llegado hasta la muerte. Esto nada más por mencionarlo y por ponerlo como detalle también, pues la cloramina se utilizó como una de las primeras armas químicas también en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque, por ejemplo, si nosotros ponemos blanqueador, clarasol, con ácido, por ejemplo, que en muchas ocasiones los limpiadores o los agentes para limpiar los baños, como para quitar el sarro, llevan ácido clorhídrico. Y si eso lo mezclo yo directamente con el hipoclorito de sodio, puedo generar clorogas. Y el clorogas, insisto, se utilizó en la Primera Guerra Mundial como una de las primeras armas químicas y fue una cosa terrible. De hecho, si ustedes recuerdan un poquito, por relacionarlo de alguna forma, esto lo vieron, por ejemplo, me parece que en la película esta de La Mujer Maravilla o alguna cosa así por el estilo. Pero si no es cuestión de echarle una nota directamente a la parte de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, y fue una cosa terrible. Porque normalmente el cloro ataca toda la parte húmeda del cuerpo, la parte de las mucosas, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, y se forma ácido clorhídrico y empieza a quemar todo eso. Entonces deja a la gente ciega sin posibilidad de respirar y es una muerte muy dolorosa y muy lenta. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Espero que esta información, pues bueno, les haya sido de utilidad y espero que haya sido yo suficientemente claro como para que también ustedes hayan podido percibir cuál era la intención de todo esto. Es importante también, sobre todo al menos para mí, ponerlo en un contexto histórico sobre todas estas cosas porque, como dicen, si no aprendemos de la historia tendemos a cometer los mismos errores. Y vemos que, por ejemplo, situaciones como la peste negra, que también ocurrió en su momento, pues se debió también a una cuestión que era justamente por falta de higiene. En este caso en particular no estamos en esa situación, pero la higiene sí nos puede ayudar a que nosotros podamos a tener, por ejemplo, al menos menos contagios si nosotros tenemos el cuidado correcto con esto. Les agradezco mucho, les agradezco también a todos mis colegas en la parte logística que están trabajando para que uno pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Y me parece que Vero, Marisol, ustedes llevarán toda la parte de las preguntas en caso de que tengan alguna de ellas. Sí, Les agradezco mucho. Hola, David. Sí, sí hay preguntas. Vero, adelante. Soy Marisol y empiezo. Gabriel. Arlén te pregunta, ¿el jabón destruye la capa del virus o lo atrapa? No quieras, Vero. Ya está. ¿El jabón destruye la capa del virus o lo atrapa? No, la destruye. A final de cuentas la acaba disolviendo, digamos, por decirlo de alguna forma. Ok. Te pregunta... Ajá. Sí. En lo que estás con la pregunta, digamos que nosotros entendemos, sí, y quisiera dejarlo de esa manera, o sea, nosotros entendemos que, por ejemplo, la parte de la grasa o la parte de las manchas, las disolvemos nosotros con el jabón o con el detergente, aunque en realidad lo que hacemos es encapsularlas, ¿sí? Pero ese fenómeno de encapsulamiento para la formación de las micelas permite que nosotros la podamos quitar de allí. O sea, a final de cuentas, lo que nosotros hacemos es disolver pedazos pequeños o disolver fragmentos de esa parte de la capa lipídica que cubre la información genética del virus y eventualmente acaba por romperla. Es decir, en esencia realmente disolvemos esa capa lipídica, o si nosotros no nos queremos meter en camisa de 11 varas entre si la encapsula o la disuelve, digamos que solamente la destruye. Destruye la parte de la estructura como existe tal cual
y lo que hace es que toda la información genética quede expuesta y eventualmente pues el virus se destruye. Ok, Leonardo te pregunta, ¿con qué otro tipo de sanitizante podemos hacerlo, pero que sea menor su tiempo de contacto con las superficies? Pues mira, aquí va a depender de la concentración. Por ejemplo, en el caso del blanqueador, el cloro, o el ingrediente activo que tenemos como hipoclorito de sodio, va a depender de la concentración. Esto va a depender de varias cosas también. A ver, la concentración que puedes llevar, inclusive lo puedes utilizar concentrado. De hecho, probablemente hayan visto en lugares donde venden sushi, generalmente cuando están limpiando, a final de cuentas ustedes pueden llegar y percibir ese olor a cloro. Es porque normalmente, generalmente, en esos lugares sanitizan directamente con cloro, con blanqueador, con hipoclorito de sodio, de tal manera que maten a todos los bichos, pero ellos normalmente lo utilizan muy concentrado o en disoluciones que nosotros llamamos 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada mililitro de agua que yo tengo, voy a poner 1 mililitro de ese blanqueador que yo tengo allí. ¿Esto qué es lo que hace? O sea, puede acelerar, porque lo que tengo es en esencia, digamos, un producto más potente, vamos a dejarlo de esa manera, pero de todas maneras se aconseja que se deje, no a que se seque solo, como si hacen, por ejemplo, en muchos de estos lugares o muchos de estos restaurantes, porque cierran y abren hasta el otro día, pero sí que se deje al menos, por ejemplo, esos 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos eventualmente suena como mucho tiempo, pero realmente no lo es tanto. O sea, realmente para lo que nosotros obtenemos a final de cuentas, sobre todo en términos de, digamos, paz mental, de que ya tengo completamente limpio el lugar. La otra cuestión es también limpiarlo probablemente de manera constante, probablemente un par de veces al día o una vez al día, sobre todo en la mesa donde comemos y las superficies donde las que típicamente nosotros estamos apoyados o consumimos nuestros alimentos. Entonces, el secreto está en la parte de la concentración. Gracias. Verónica te pregunta, ¿qué tan efectivo puede ser el vinagre en lugar del hipoclorito de sodio o el agua oxigenada? ¿Se recomienda? Mira, la parte del vinagre puede llevar a cabo o pudiera llevar a cabo la actividad, digamos, bien, sobre todo porque también la parte del ácido acético tiene un proceso de oxidación. De hecho, el hecho mismo de que se utilice como un agente de conservación, o sea, normalmente formas como nosotros conservamos los alimentos es en vinagre, ¿sí? O en sal, ¿no? Y así tenemos el bacalao, que bueno, dura un montón de tiempo, y por ejemplo, muchas de las conservas que nosotros tenemos son directamente en vinagre. Sí podría funcionar. ¿Cuál es el inconveniente que yo tengo aquí? O el inconveniente más grande que nosotros tenemos es el olor. Sí, mucha gente no lo resiste y además es un olor muy penetrante y puede ser muy irritante. Perdón, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el blanqueador. Por eso también no se aconseja que se utilicen concentraciones muy grandes, porque en muchas ocasiones puede causar irritación directamente a las mucosas y entonces, en lugar de tener yo un beneficio, bueno, sí voy a tener el beneficio de que va a sanitizar las cosas que yo tengo allí, pero por otro lado, pues lo que voy a tener es un proceso de irritación que sobre todo para gente que tiene problemas respiratorios, asma o alguna cosa por el estilo, puede agravarlos todavía más. Por eso directamente la parte del vinagre no se utiliza o se utiliza en concentraciones muy pequeñas. De hecho, por ejemplo, en agentes que se utilizan para limpiar, pero sobre todo para disolver grasa, se utiliza generalmente siempre o lleva un poco de ácido acético o vinagre, un poco de ácido cítrico también y generalmente algún tipo de detergente. Y esto normalmente, por ejemplo, son recetas caseras que se aconsejan como para limpiar los vidrios y superficies que sobre todo están llenas de grasa. Ok, gracias David. Anita te pregunta, ¿puede hacerse uso de cal para lavar la fruta? ¿Sirve el tapete para los zapatos que se pone a la entrada? A ver, la cal para lavar la fruta. A ver, la cal, lo que nosotros tenemos ahí es cloruro de calcio. Generalmente la cal que nosotros compramos en la tapalería, sí, es cloruro de calcio con un poco de carbonato de calcio también. Entonces, esto lo único que tiene es un agente deshidratante. ¿Qué puede pasar? A ver, como agente deshidratante eventualmente sí podría matar los bichos, ¿sí? Sí podría matar inclusive el virus o determinadas bacterias. De hecho, normalmente esas es como costumbres, digamos, es como de Vox Populi, porque normalmente si, por ejemplo, ustedes han visto donde desgraciadamente luego atropellan a algún perrito o alguna cosa por el estilo, si no recogen el cadáver, la gente lo que hace es poner cal. O sea, a final de cuentas lo que hace es secar toda la parte del tejido, elimina toda la parte del agua, y a final de cuentas de esa manera evita
o hace que el proceso de descomposición sea más lento. Sí, es una forma también de conservar, es básicamente el mismo proceso que se lleva a cabo con la sal. Así que también con la sal lo que hacemos es un proceso de deshidratación y quitamos toda la parte del agua y con eso retrasamos el proceso de descomposición que pudiera tener allí. Ahora, la fruta realmente yo no la lavaría o yo no la pondría con cal, ¿sale? Porque entonces a final de cuentas se acuerda que toda la parte de la fruta y la legumbre pues está basada fundamentalmente es fibra, ¿sí? Entre otras cosas, más agua. Entonces realmente lo que nosotros vamos a hacer a final de cuentas es probablemente acelerar un proceso de descomposición y al final de cuentas también si tú no lo quitas muy bien con agua, porque luego también es medio complicado luego quitar la cal porque se hace dura, ¿sí? Por eso se utiliza como material de construcción también. Yo diría, yo diría que realmente no. O sea, si tú lo que haces es justamente lavarlo con agua y jabón, ¿sí? O el mismo detergente y al final nada más enjuagarlo bien, con eso es muchísimo más que suficiente. Con una esponja y con esto es más que suficiente. Puedes lavar pues, los tomates, chiles, etcétera. Los plátanos, por ejemplo, que también son muy sensibles a este tipo de cosas, también se pueden hacer. Solamente que si no enjuagamos bien y se queda el detergente en la parte de la superficie, se empiezan a poner negros mucho más rápido. Y la siguiente parte de la pregunta es, ¿sirve el tapete para los zapatos que se pone a la entrada? A ver, el tapete que se pone para la entrada depende de lo que tenga. Si nada más ponemos un tapete o sea, un tapete de plástico, etcétera, pues no funciona para absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que tenemos que poner es un tapete y encima generalmente se sugiere poner una jerga con una disolución de cloro igual. O sea, se pone una disolución de cloro y normalmente los zapatos, cuando eso pasa, uno se limpia como si estuviera quitando la suciedad de los zapatos y generalmente, al menos yo lo que hago es mejor, por si las moscas, dejarlos afuera. Los deja uno un determinado número de horas y ya después, pues eso eventualmente los ando reciclando para meter unos o para usar otros, ¿no? Al menos con un par de esos ya lo podemos hacer. Ahora, hay otros agentes sanitizantes que normalmente muchos de esos tapetes son como esponjas. Entonces el zapato se sumerge, ¿sí? o se hunde unos cuantos milímetros ahí y lo que tienen normalmente son sales cuaternarias de amonio, ¿sí? Y un poco también de alcohol. Entonces, eso pudiera tener una limpieza considerablemente mejor, pero también hay que esperar un poquito. O sea, no es una cuestión de nada más lo uso. Generalmente, si lo has visto, estos tapetes se ponen a la entrada y luego se tiene que caminar determinados corredores hasta que llegas a la parte donde tú quieres estar. Ese tiempo que te toma de que tú pisaste ese tapete a que llegas al lugar donde quieres estar, justamente es suficiente como para que esto realmente pueda llevar su actividad sanitizante en un momento dado. Yo generalmente lo que hago es tenerlo directamente con el blanqueador, que además es lo más barato que nosotros tenemos, el cloro o el clarasol, y tener una jerga. Y generalmente los zapatos con los que vengo de la calle, generalmente no los ingreso directamente a mi casa tal cual, sino que los dejo ahí eh, oreándose, vamos a decirlo de alguna manera, durante un rato, ¿no? Y hasta después los meto. Ok, muchas gracias. Edith Hernández te pregunta, ¿es efectivo el uso de ácidos orgánicos espreado en tela? Habría que ver qué ácido orgánico, ¿sí? La cuestión otra vez con los ácidos orgánicos aquí es que no necesariamente todos pudieran tener la actividad que nosotros queremos, esa actividad sanitizante. Necesitamos entender el mecanismo a través del cual van ellos y muchas ocasiones muchos de estos ácidos, pues inclusive los bichos, determinadas bacterias, se alimentan de ellos. Entonces, yo no lo sugeriría tal cual. O sea, realmente si es por querer sanitizar la parte de la ropa otra vez, cuando uno viene de la calle, si uno tiene la sensación, o más bien uno se quiere deshacer de la parte de la ropa, es tener una cubeta, un contenedor directamente con agua jabonosa. Y uno lo pone allí y lo deja, y ya más o menos en lo que lleva uno a cabo todo el tránsito de cambiarse o bañarse, etcétera, ya nada más la sacas directamente del agua de jabón y la enjuagas y la pones a colgar otra vez. Entonces, yo creo que es mucho más sencillo que utilizar ácidos orgánicos. Muy bien, continuamos. Thais te pregunta, ¿están comercializando el dióxido de cloro combinado con cloruro de sodio y carbonato de sodio y activado con ácido paracético y peróxido de hidrógeno para material quirúrgico? ¿Podría hablarnos un poquito de esto? ¿Es tan efectivo? ¿Qué tan efectivo es? Pues mira, esa es una combinación que tú, si te das cuenta, tienes agentes oxidantes, tienes la parte, combinas dos cosas. Primero la parte de la disolución y por otro la parte, digamos que son agentes activos todos ellos en un momento dado. Esto lo único que tienes lo que tienes es, digamos, un sanitizante de una gama muy amplia, ¿sí?
Entonces, lo que tienes a final de cuentas es que si esto no mata todo, pues básicamente pues estamos perdidos, ¿no? O sea, lo que tienes es que sobre todo para hospitales y para zonas donde, sobre todo sitios quirúrgicos, donde necesitas que todo esto realmente esté muy limpio, se tienen que utilizar esto porque digamos que son sanitizantes de amplio espectro. Es una combinación de muchas cosas que a los que se les pase, digamos que si a un ingrediente se le pasa a matar algo, lo matará el otro, y lo matará el otro, y lo matará el otro. Entonces, hasta donde yo puedo ver de la parte de los componentes que nosotros tenemos ahí, ninguno debería de reaccionar uno con otro. Entonces solamente tienes una mezcla en la cual en el momento en el que se lleva a cabo, que tú lo pones sobre una superficie, pues cada uno básicamente va de manera independiente, ¿sí? Y llevan a cabo no de manera conjunta su actividad, pero sí de una manera básicamente individual, pero te digo, si uno no lo mata el otro. Ok, continuamos. Marisol Rivera te pregunta, si se hace el lavado con jabón, ¿el uso puede ser inmediato? Es decir, ¿no hay que esperar 10 minutos como en el caso del cloro? Efectivamente, de hecho, por eso es lo más barato y es lo más efectivo. O sea, regularmente lo que pasa es que a los 20 o 30 segundos, yo normalmente lo hago hasta 20 o 30 segundos, por supuesto, esto con la llave cerrada también, para no tirar tanta agua, con eso tienes suficiente para deshacerte de ellos, ¿sí? A final de cuentas, yo todavía a veces en la paranoia, me seco con toallas de papel, pero generalmente se puede uno secar directamente con una toalla típica, la toalla común que nosotros utilizamos. Y esto además es mucho más suave, sobre todo con nosotros, con el organismo, sobre todo con la piel. Recuerda que, por ejemplo, te digo, la parte de los jabones, de hecho, lo hemos visto en comerciales que hay jabones hidratantes y todo este tipo de cuestiones, pero es mucho más amable, mucho más noble directamente con las manos que, por ejemplo, un detergente. Pero si no tengo a la mano jabón, pues el detergente funciona bastante bien. Y sobre todo si tu piel no es tan sensible, ¿sale? Porque muchas ocasiones pasa que con ciertas amas de casa se empieza a arder y muchas ocasiones se empiezan a tener, se empieza como a cortar la piel y se descarapela un poco la parte de la superficie. Entonces, pues eso tampoco es bueno ahí, porque entonces queda expuesto mucho a la parte de eso y eventualmente puede causar heridas. Muy bien. Ana Cecilia pregunta si se pueda tener acceso a esta presentación. Y te comentamos, Ana Cecilia, que sí, próximamente se va a subir al canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación y les informaremos cuándo estará listo el material ya ahí para que lo puedan volver a ver. Ok, Leonardo Cortés te pregunta, ¿alguno de estos desinfectantes tiene alguna repercusión en la salud, que sean cancerígenos o algo así? Mira, realmente te digo, del único que se tienen sospechas, y hay un montón de estudios también, eso probablemente, si nos ponemos de acuerdo contigo, Marisol, Vero y el resto del equipo, a lo mejor les podemos poner un artículo ahí de lo que hablan las sales cuaternarias de amonio. Hay toda una serie de discusiones y argumentos al respecto de su uso o no usarlos, justamente porque, insisto, por un lado generan resistencia, pero por otro lado también se sabe que pueden dañar la dermis. Entonces, no al grado de causar cáncer, ¿sí? Por supuesto, todo lo que han hecho de manera bárbara la gente, luego, por ejemplo, con los médicos de aventarles cloro, pues bueno, lo que pueden causar son quemaduras en un momento dado, irritación muy fuerte también, pero justamente por el proceso que lleva a cabo de estar tan concentrado. Pero eh, hasta donde yo recuerdo, ¿sí? Lo único con lo que se tiene algún tipo de problema son con las sales cuaternarias de amonio, de lo cual se siguen haciendo todavía experimentos porque las compañías no se quieren deshacer de ese producto porque es muy bueno y además se vende muy bien. Pero no al grado de llegar a cáncer, pero sí causa mucha irritación. Ok, Octavio te pregunta, ¿los desinfectantes con base en yodo pueden causar problemas de salud en la glándula tiroides? De ninguna manera, no. Acuérdate que todo esto es externo, ¿sí? Inclusive el que nosotros, inclusive con el cual nosotros hacemos gárgaras, se tiene que tomar, pues por supuesto diluido, porque también concentrado pudiera llegar también dependiendo de la sensibilidad que tenga la gente, sobre todo si por ejemplo tiene naftas o alguna cosa por el estilo, o algún otro tipo de infección que deje el tejido abierto, eso puede causar una irritación muy grande. De hecho, mucha gente lo describe como si siente como que quema. Generalmente se utiliza diluido, pero acuérdate que todo esto es básicamente externo, aún estando en la boca es externo, o sea, es simple y sencillamente sobre la parte de la dermis, y normalmente lo que hacemos gárgaras y buches, vamos a decirlo así, ¿no?
Entonces hacemos esas gárgaras y todo eso va para afuera. O sea, no llega directamente al grado en la que nosotros podamos tener acceso a la tiroides ahí. Muy bien. Arlen te pregunta, ¿los jabones normales tienen el mismo efecto que un jabón antibacterial? Por supuesto que sí. De hecho, los jabones antibacteriales que antes típicamente se vendían, casi todos ellos tenían triclosan. Y ese triclosan, como ya les mencioné, es un compuesto que ya está en desuso, ya no se usa. Entonces, el jabón realmente lo que tiene por su estructura química tal cual, metiéndome en la parte química meramente, la estructura misma del jabón, la naturaleza misma de donde viene, hace que todos ellos tengan la misma función. Ok. Ana Cecilia te comenta, no me queda claro por qué el Clarasol con detergente para lavar los trastes no se puede combinar. Desde mi abuelita es una práctica que se realiza en casa y las empleadas domésticas también, las empleadas domésticas también lo hacen. Uh-huh. No, de hecho, el detergente con el Clarasol no tiene ningún problema, ¿eh? El detergente con el blanqueador, el Clarasol no tiene ningún problema. El problema es cuando tú mezclas, por ejemplo, Clarasol con, por ejemplo, es que no me quiero meter en marcas de productos, pero estas que luego tienen un pato ahí para anunciar, tienen al menos dos tipos de productos. Un producto que normalmente tiene esa base de cloro y el otro que es uno de color negro que tiene ácido clorhídrico. De hecho, no viene como ácido clorhídrico en la parte de la etiqueta, viene como ácido muriático. Y ese ácido muriático, que de hecho se consigue en la tapalería, que también se utiliza para quitar el sarro, sobre todo de las tazas del baño, de los váters, eso es ácido clorhídrico, no concentrado, pero a una concentración considerablemente alta. Y si eso lo pones con el hipoclorito de sodio, la reacción misma de eso lo que genera es clorogas. En el caso del detergente, ¿sí? Que son las moléculas estas muy largas de hidrocarburo con la parte, con el grupo hidrofílico, y el blanqueador, en eso no hay ningún problema. Ok. Te pregunta Olivia Anaya, ¿cómo se puede desinfectar una habitación de hotel? Pues mira, realmente es bastante complicado realmente la parte de la desinfección de una habitación de hotel tal cual, porque el gran problema es que la mayor parte de ellas tiene alfombra. Entonces, regularmente para eso tienen que contratar, o sea, el hotel tiene que contratar profesionales, donde muchas ocasiones lo que utilizan, pues bueno, no son necesariamente muchos de los sanitizantes que nosotros mencionamos aquí. La mayor parte de los sanitizantes que nosotros mencionamos aquí son para para superficies duras, la mayor parte de ellos. En los otros se tienen que utilizar algún otro tipo, o se pueden utilizar estos también, los utilizan en forma de sprays. Y luego normalmente el proceso pues se tiene que dejar que se seque para que después se pueda tener acceso de determinado individuo. O sea, de hecho, por ejemplo, si uno lo ocupó, lo más probable es que saniticen el lugar, ¿sí? O también están hablando, por ejemplo, de sanitizarlo con ozono, que también es un agente oxidante muy fuerte. Y, por ejemplo, en lugares como Nueva York, lo que están haciendo es utilizar luz ultravioleta, ¿sí? Que la luz ultravioleta también se sabe que mata toda la parte de la superficie, rompiendo también, destruyendo la parte de la proteína y muy probablemente también afectando la parte de la cubierta de la información genética de los virus y las bacterias. Entonces, ¿qué tanto va a ser? Pues bueno, puede haber diferentes alternativas, pero eso va a depender mucho sobre todo de las administraciones que tengan allí. Pero con los agentes que nosotros tenemos generalmente son en forma de sprays y generalmente lo que tendrías que esperar es al menos a que se seque y utilizar normalmente aquellos que no dejen un olor, porque si tú vas a dejar un olor penetrante mucho a cloro, generalmente pues a la gente no le va a gustar. E insisto, muchas ocasiones el mismo olor del cloro es irritante para muchas personas. Para muchos de estos normalmente se utilizan sales cuaternarias de amonio también, que es la gran ventaja, que no tiene un olor. Muy bien, David, gracias. Juan José te quiere saber, ¿se puede usar el pinol para desinfectar? Mira, la parte del pinol, ahorita mismo no me acuerdo cuál es la parte de cuáles son todos los ingredientes que trae. Lo tenía en mente, pero se me fue un poco. A ver, lo que tiene para empezar es un tensoactivo. Es decir, sí tiene un detergente, tiene el famoso olor a pino, y lo que tiene también es tiene sales de amonio, o sea, tiene el famoso amoníaco que luego dicen, o el poder del amonio, como luego ellos dicen, que básicamente son sales cuaternarias de amonio. Sí se podría utilizar, o sea, en esencia la respuesta es sí,
sí se podría utilizar y básicamente lo puedes considerar como si fuera un detergente. Muy bien. Mía pregunta, ¿cuál es el mecanismo por el cual el alcohol destruye al virus? Ujú. Aquí, pues bueno, básicamente son, digamos, son dos, a pesar de que generalmente la bibliografía solamente menciona uno, pero yo considero que son dos. El primero es, uno tiene la función, el alcohol tiene dos funciones. La primera es disuelve la parte de la capa grasosa, ¿sí? La capa lipídica que nosotros tenemos ahí protegiendo la información genética del virus, eso lo disuelve. O sea, básicamente lo mismo que hacen los detergentes. Pero por otro lado, el alcohol también tiene una función que nosotros denominamos que en las proteínas las desnaturaliza. De hecho, es otro experimento bonito que luego también se puede hacer, y si lo pueden hacer y no se comprometan mucho con las cantidades, pero es poner un poquito de alcohol de farmacia, o sea, sobre todo si es alcohol del 96 funciona mejor, y un poco de clara de huevo en un platito o en un vaso, sobre todo si es transparente, se va a ver mucho más el efecto. En el momento que es la combinación de esa clara de huevo directamente con el alcohol, verás que toma unos minutos y se empieza a poner como si tú tuvieras la clara de huevo como ocurre en un huevo estrellado o en un huevo hervido, en un huevo duro. Eso es justamente lo que nosotros hacemos cada vez que hacemos un huevo estrellado o hacemos un huevo hervido, pues lo que hacemos es desnaturalizar la proteína. Y en este caso, pues es la ovoalbúmina que nosotros tenemos ahí, y esa desnaturalización de la proteína, pues hace que cambie de color, de ese color medio ámbar, transparente que tenemos, hacia ese color blanco que nos gusta para un huevito estrellado en el desayuno en la mañana. Entonces, digamos que en esencia lo que hace el alcohol, pues es disolver, lo mismo que hace la parte del detergente, pero por otro lado también rompe los sitios de reconocimiento, las espinitas o las coronas, o la parte de los picos de la corona que tiene el virus tal cual, y no permite que haga ese reconocimiento. Aunque a final de cuentas lo que más afecta es que justamente rompa la parte de la cubierta donde tiene la información genética del virus. Muy bien, gracias, David. Thais te pregunta, el dióxido de cloro se ha empezado a promover para utilizarlo con material quirúrgico. ¿Qué tan seguro es? Se estabiliza con cloruro de sodio y carbonato de sodio. Uh-huh. Pues bueno, en esencia lo que tú tienes ahí es hipoclorito de sodio. O sea, normalmente, de hecho, antes se podía comprar inclusive el blanqueador. Había una marca que no sé si todavía exista, es nacional, entonces habría que hacerle publicidad, se llamaba Patitos, o Dos Patitos, algo así. Y se vendía como un polvo amarillo. Y ese polvo amarillo se utilizaba, se ponía en agua y básicamente lo que genera es hipoclorito de sodio otra vez. Y si es seguro, pues bueno, sí. Bueno, muy bien. Jessica comenta, para lavar y desinfectar los alimentos como frutas y verduras, también debemos ocupar la concentración de 0.1% que se recomienda, que se recomendó. Nos podemos seguir basando en las fichas técnicas de los proveedores. Eh, Mira, yo creo que sí, solamente que, digamos que de manera particular, yo no usaría la parte del cloro. Insisto, todo esto si lo pueden lavar con agua y jabón, sobre todo el jabón líquido que no tiene olor, que no tiene esencia, con eso es mucho más que suficiente. O sea, yo regularmente lo que hago y lo que generalmente se recomienda es pues tener una palangana, una especie de tina pequeñita, un contenedor grande, una cacerola grande, y puedes hacer jabonadura ahí directamente, ¿no? Y entonces, eso, mientras tú tengas toda la parte del efecto tensoactivo que tiene la parte del detergente, es ponerlo y enjuagarlo. Estamos hablando, no sé, básicamente de verduras como calabazas, pepinos, chiles, etcétera, que todos estos normalmente aguantan mucho más. O sea, una cebolla, pues regularmente también se puede hacer porque justamente nos deshacemos de la primera o la segunda capa de la cebolla y todo eso se puede lavar y hacia adentro pues ya no tenemos absolutamente nada. Insisto, hay inclusive, por ejemplo, el mismo jitomate con una esponja nada más, con una esponja pues bien humedecida, lo puedes lavar perfectamente y dejarlo allí tantito en el agua jabonosa y después de eso nada más enjuagarlo con agua y a final de cuentas con eso no te queda ningún sabor. En cambio con el cloro, el problema con el cloro es que si se permite en muchas ocasiones también se puede absorber o también el otro problema es que se puede quedar la misma esencia del cloro, porque el olor del cloro es demasiado fuerte. Entonces, yo más bien sería más partidario de utilizar agua jabonosa para poder hacer la limpieza de la mayor parte de esto. Por ejemplo, hay otras cosas en las cuales, sobre todo, por ejemplo, los plátanos, es una cosa que si no se va a consumir es una de las frutas que desgraciadamente se estropea muy rápido, sobre todo por la parte de la cáscara. Aunque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando llevamos a cabo el lavado, lo único que se pone negro es la parte de la cáscara. Muchas ocasiones por dentro todavía el platanito todavía está bien.
y si no, pues bueno, ya se puede hacer algún tipo de postre con ellos, ¿no? Pues se ponen más dulces. Bueno, muy bien. Ana te pregunta, ¿cuál es la relación porcentaje recomendada para alcohol sanitizante, hablando de alcohol etílico o isopropanol? Sí. Insisto, la mayor parte de los medios de comunicación, pero sobre todo la Oficina de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, y pues son las reglas que nosotros seguimos, o las directrices que nosotros seguimos aquí, establecen que entre el 60 y el 70%, aunque regularmente la mayor parte de la gente y la mayor parte de los geles, si tú te das cuenta y lees la etiqueta, casi todos vienen al 70%. Entonces, yo diría que entre el 60 y el 70% lo tenemos claro, aunque la mayor parte de los medios de comunicación se han empeñado en decir que del 70% para arriba. El 70% es mucho más que suficiente. Bien. Val comenta nuevamente lo de la cal, te leo la pregunta. ¿Han dado como recomendación utilizar cal en agua y sumergir las bolsas o fruta? ¿Sí es recomendable y cuál es el fundamento de emplear cal? Bueno, es otra vez lo mismo que estábamos mencionando hace rato. O sea, en un momento es un proceso de deshidratación, lo que se tiene ahí es una disolución alcalina, lo que nosotros tenemos, y que eventualmente podría llevar a cabo la actividad sanitizante que tenemos ahí. Ahora, a mí no me queda completamente claro todavía cuál es la función que pudiera tener eso, porque si nosotros analizamos la composición mera que nosotros tenemos en la parte de la cal, que es el cloruro de calcio y carbonato de calcio, que es normalmente los componentes mayores que tiene esto, solamente como no es un efecto deshidratante directamente sobre la parte de la superficie que nosotros hemos estado comentando en la charla, no veo mucho más allá de eso. Además, la cal le cuesta muchísimo trabajo. Si ustedes han intentado disolver la cal en agua, cuesta un montón de trabajo realmente disolverla. Insisto, yo creo que la parte, volviendo, por eso lo ponemos como agente desanitizante número uno al jabón. Yo creo que con eso es mucho más que suficiente y es probablemente la manera más sencilla. No tiene uno que complicarse mucho más, porque la cal luego también depende también para qué la vayan a usar, porque en muchas ocasiones ustedes van y piden cal directamente en una tlapalería. Yo sé que al menos hay de dos tipos, una que se llama cal y otra que se llama mortero. Entonces, tienen diferentes contenidos de una y otra. Muy bien. Leonardo quiere saber, ¿con cuál de los desinfectantes que mencionaste se podrá realizar una nebulización en una determinada, no sé, máquina o algo así, me imagino? Pues bueno, para que lleves a cabo un proceso de nebulización, lo que necesitamos es primero que la concentración esté suficientemente baja para que no se vaya a tapar el nebulizador. Supongo que eso lo quieres como para más o menos ponerlo en alguna habitación, porque si lo quieres hacer para un nebulizador y respirar allí, ninguno, ninguno, porque toda la mayor parte de lo que tienes, todos estos productos, si los tienes, los ingieres vía las vías respiratorias, pues no va a tener un efecto, digamos, benéfico a final de cuentas, ¿no? Pero en el caso de que se pudiera nebulizar, pues bueno, pudieran ser disoluciones de hipocloreto de sodio en un momento dado, aunque como todo esto lleva calor, generalmente se evapora la mayor parte del agua o la parte del nebulizador necesita estar muy bien estandarizado, muy bien puesto para este tipo de cosas. Normalmente no se nebuliza, se hace en forma de sprays más bien. O sea, porque toda la parte que ya va directamente con el calor, acuérdate que, por ejemplo, el hipocloreto de sodio es una sal y y pues bueno, se puede quedar ahí, se puede tapar. Entonces, no, yo diría que más bien no. O sea, en todo caso, en forma de spray. Que por eso lo que se sugiere es hacer estas disoluciones y ponerlo en botellas y básicamente utilizarlo como spray. Muy bien. Rosa María Flores pregunta, ¿el vapor sirve para desinfectar habitaciones por coronavirus? ¿Hay en el mercado vaporizadoras para limpiar pisos y muebles? No, las vaporizadoras que tienen allí, normalmente hay determinados organismos que, bueno, sí son sensibles a la temperatura, pero normalmente esto lo he visto no sé, por ejemplo, en algunos comerciales, infomerciales sobre todo, pero recuerden que las superficies que tratan de cubrir son demasiado pequeñas y normalmente el objetivo de esto no es sanitizar, sino más bien quitar la mayor parte de la suciedad, que con eso ya sanitizamos de alguna manera. Pero generalmente es para quitar grasa y otro tipo de cuestiones y normalmente es agua a altas temperaturas. No creo que realmente, digamos,
sí, digamos que sí serviría, pero de manera muy local. Muy bien. Elizabeth Romero pregunta, un tiempo, digamos, óptimo de lavado de manos podrían ser promedio 15 segundos. ¿Cuál es podrían ser 15 segundos? Es la pregunta. ¿Cuál es la concentración del hipoclorito mínima que se puede ocupar en casa para desinfectar las superficies? Bueno, eso si recordamos la parte sobre todo del último video que les mostré allí, lo hacen a periodos de 5, 10, 15 segundos. Y si ustedes se dan cuenta, en 15 segundos todavía se tenía un poco de suciedad directamente en las manos. Por eso sugirieron de 20 a 30 segundos. O sea, es una cosa es un experimento, digamos, muy cualitativo, pero muy ilustrativo también. Así que, pues bueno, la diferencia entre 15 y 20, pues a mí tampoco me hace como mucha diferencia, ¿no? Y si nos podemos ir a 30, pues también. Entonces, yo creo que entre 20 y 30 segundos es lo ideal. 15, pues bueno, ya lo vimos en el mismo video que ellos probaron, al menos con este ingrediente fluorescente, que no queda muy bien limpia las manos ahí. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, perdón? ¿Cuál es la concentración del hipoclorito mínima, pero la mínima que se puede ocupar para desinfectar las superficies en casa? Sí, otra vez, las oficinas y los organismos que mencionaba anteriormente dicen que el 1%. Al final de cuentas puede ser 3 y hasta el 10%. El 10% todavía la gente, digamos que lo resiste bien, y me refiero a que lo resiste bien desde el punto de vista que, digamos, el olor no es tan penetrante. ¿Sí? Recordemos que a mucha gente no le agrada el olor a cloro, no le agrada el olor a blanqueador. Y por otro lado, para mucha gente, perdón, sí he notado que le causa irritación. Entonces, no queremos que vaya hacia el punto donde pueda ser irritante. El mínimo es 1%, es decir, 1 mililitro de blanqueador por cada 100 mililitros de agua. Es decir, 1 a 100 y ya está. O Muy 10 en 1000. Ok. Olivia Naya quiere saber con qué producto desinfectan el transporte público. De hecho, por ejemplo, eso también lo han visto en centros comerciales. La mayor parte de los sanitizantes que utilizan son muchos de los que utilizan en el hospital. Y si ustedes ven, lo pueden tocar y no huele a nada. O sea, parece agua. Y normalmente ellos son sales cuaternarias de amonio. Ok. María Elena quiere saber, comenta, ¿el cloro gel es tan bueno como el cloro? ¿Cuánto tiempo lo dejo el cloro gel en la superficie para desinfectar? El cloro gel. Ahora verás, eso me parece que eso solo lo produce una marca. La verdad es que, mira, yo la verdad es que nunca lo he usado. No sé qué contenido tenga, pero debe ser alto. Y no estoy completamente convencido que nada más sea, por ejemplo, hipoclorito de sodio, o es más, no estoy inclusive seguro si sea hipoclorito de sodio. Y por ejemplo, etilenglicol, que es lo que normalmente se utiliza para se me acaba de ir el nombre del otro compuesto, para poder generar la parte del gel. Otra vez, insisto, simple y sencillamente por cuestión de simplicidad, yo utilizaría otra vez el blanqueador líquido. De hecho, sale mucho más barato. El blanqueador en gel, pues la compañía que lo vende, al menos yo como lo he visto, es considerablemente más caro. Y argumentan que es porque tiene mejor actividad y que además, sobre todo, tiene más persistencia directamente sobre el lugar. Yo no lo haría. O sea, todo lo que está hecho justamente a base de agua, la parte del blanqueador directamente con agua o el clorazol con agua, es mucho más fácil de poner y es mucho más fácil de quitar. Muy bien. María Elena Quintana te pregunta, ¿qué me recomiendas para lavar la verdura como espinaca, cilantro? ¿Solo agua sería suficiente? ¿Por cuánto tiempo? ¿O se debe usar algún desinfectante de yodo o plata? ¿Cuál es mejor? Pues mira, cualquiera de ellos sirve. O sea, a final de cuentas, las verduras, o sea, normalmente, por ejemplo, el cilantro siempre tenemos, históricamente lo tenemos que lavar porque es uno de los, como la mayor parte de ellos desgraciadamente se riegan, las hortalizas se riegan con aguas tratadas,
Pues normalmente, por ejemplo, el cilantro es uno de los agentes donde, por ejemplo, se puede transmitir muy fácilmente la cisticercosis, ¿no? Ya no es tanto la parte de la carne de cerdo, pero el cisticerco y muchos otros también, por ejemplo, las fresas, ¿no? Por eso la fresa hay que partirla por la mitad para ver, porque luego en muchas ocasiones se alojan directamente en la parte hueca de la fresa. Yo creo que cualquiera de ellos sirve, o sea, un poco de jabón, nomás a final de cuentas enjuagarlo bien. Los coloidales, aparte, ahí a base de plata y los derivados también con yodo, también, o sea, también puede funcionar. Tampoco hay que echar muchísimo, realmente si sigue las indicaciones directamente de la botella, por ejemplo, estima que son cerca de aproximadamente, no me acuerdo, son 5 o 6 mililitros por cada litro de agua. Con eso es mucho más que suficiente, porque luego la gente quiere que quede completamente café la disolución, y pues no tiene mucho caso. O sea, realmente es más bien, son dos cosas que hay que cuidar ahí. La cantidad que nosotros tenemos de agua para tenerlo por litro bien allí, y que a final de cuentas nosotros revolvamos bien el agua para que la disolución que nosotros tenemos ahí sea homogénea. En cualquiera de los tres casos funcionan bien. O sea, el yodo como oxidante, la plata también como otro agente oxidante también, que es justamente las grandes propiedades que puede tener allí, que ya lo vimos también en una de las transparencias que tenemos allá. Y si no, a final de cuentas, el jabón líquido, agua jabonosa, que insisto, es lo más fácil, es lo más barato, y generalmente jabón siempre van a tener en casa. Ok, gracias, David. Mía quiere saber, ¿qué opinas sobre los productos de nanotecnología para la desinfección? Mm. Hay un montón de productos de esto también en principio disponibles, muchos de ellos. De hecho, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, la sulfatiacida de plata que te estaba yo mencionando hace un rato, o sea, nosotros siempre hemos hablado de que desde el punto de vista coloidal, pero mucha gente se refiere a que realmente son nanopartículas de plata lo que está allí. Hay productos como ese que, insisto, un tubito, porque es una pomada, un tubito puede costar 10 pesos, 15 pesos, me parece que cuesta 15, 20 pesos, y funciona muy bien como un agente desinfectante. Ahora, para lo que nosotros queremos usar directamente ahora, pues realmente digamos que sería un lujo. Para muchas cosas, realmente para lo que nosotros queremos es sobre todo tener, o la intención de la parte de la charla es que justamente vean las posibilidades que pueden tener con cosas que no solamente sean baratas, sino que sean disponibles. En este tipo de situaciones lo que tenemos que tener es aprovechar lo que nosotros tenemos disponible, y lo otro, pues bueno, tiene su función, y a final de cuentas va a depender mucho de la parte de la composición que se tenga en cada uno de estos compuestos, y bueno, lo que tengan como principio activo, ¿no? Muchos de ellos son, por ejemplo, ingredientes activos nanoencapsulados, muchos otros son nanopartículas de diferentes metales, como por ejemplo plata, que es probablemente lo más común, y pues bueno, o sea, realmente creo que sería, digamos, más, por decirlo de alguna manera, un lujo, pero lo podemos resolver muchísimo más fácil con agua jabonosa en un momento dado. Muy bien. Val te comenta, ¿el pinol qué tan efectivo es en tapetes sanitarios en lugar de hipoclorito? Porque pues se pueden decolorar los pantalones. Uh-huh. Pues bueno, es otra vez lo mismo, ¿no? Lo podemos usar como un detergente. Yo lo que sugiero es que, por ejemplo, si eso lo tienen a la entrada de la casa, pues poner los zapatos ahí, limpiarse como si estuvieran limpiando cualquier otro tipo de suciedad que trajeran de la calle, y probablemente dejar los zapatos afuera un rato, para que el mismo detergente o el hipoclorito hagan su tarea. Ya después, pues ya los pueden recuperar, unas horas después ya los pueden recuperar ahí. Ok. María Evelina te comenta, ¿alguno de los productos que mencionó puede actuar como disruptor endocrino? Mira, hay comentarios, ya que lo mencionas justamente, en que eso puede afectar justamente las sales cuaternarias de amonio. Hay alguna discusión al respecto de eso. Y eso justamente, insisto, son temas que se han tratado, y por eso hay gente que no está muy de acuerdo en que se utilicen las sales cuaternarias de amonio como agentes sanitizantes. Hay evidencias, pero no son contundentes, de tal manera que, por ejemplo, el producto se sigue utilizando todavía de manera segura, a pesar de que hay reportes que indican que eso pudiera pasar. Que es también lo que pasaba justamente, que me parece que eso es justamente lo que pasaba con el triclosan. Bien, muchas gracias. María Evelina te pregunta, ¿es cierto que cuando el cloro se combina con detergente se desactiva el cloro? No. O sea, tienes una sal de sodio. O sea, por ejemplo, el detergente, ya vimos la estructura química del compuesto, es un sulfonato, y a final de cuentas lo que tenemos en el cloro, o sea, son dos compuestos que son alcalinos, o sea, son dos sales en un momento dado, si lo queremos ver así,
de manera simplista. Tenemos hipoclorito de sodio, que es lo único que trae el blanqueador, excepto los blanqueadores que, por ejemplo, luego son blanqueadores, porque ustedes sabrán que hay blanqueadores para ropa de color. Y esos blanqueadores para ropa de color, pues no traen blanqueador. Bueno, no traen clarasol, pues no traen hipoclorito de sodio. Sí, pero en principio no se desactiva nada. Ok. Ana Cecilia, le vamos a pasar tus datos al doctor. Continuamos. Carla Rodríguez, ¿se pueden usar sales de amonio cuaternarias a baja concentración en el gel para manos? ¿Y dónde podría consultar las concentraciones máximas de las sales de amonio para uso sobre piel? Sí se puede. De hecho, hay geles sanitizantes, el gel típico. De hecho, no se nota la diferencia entre uno y otro, que no solamente es una base de alcohol, tienen sales cuaternarias de amonio. De hecho, la gente los comercializa diciendo que son más eficientes. Lo único que tienes es 2 ingredientes. O sea, en lugar de tener uno, tienes 2 ingredientes activos. ¿Dónde puedes consultar todo esto? Si quieres, luego le pasamos los datos para que los pueda tener, pero uno es directamente la FDA, la Food and Drug Administration, en su sitio web, y la otra es la Oficina de Control Oficina de Control, se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, como quiera que sea, si le podemos contactar, se lo podemos mandar por correo electrónico. Pero si no, puede empezar por la FDA. Ok, claro que sí. Esperanza Jiménez comenta, ¿qué experiencia tienes con semillas de toronja y el cloruro de benzalconio? ¿El aceite de pino tiene propiedades antivirales? El cloruro que me mencionas, no lo puedo figurar en mi cabeza como una fórmula, entonces ahí sí no te podría decir. Y el aceite de pino, hasta donde yo tengo entendido, no sé, pudiera hacerlo, pero yo creo que sería más bien cuestión de preguntarle a alguno de mis colegas de productos naturales, aunque hasta donde yo tengo entendido, más bien son por cuestiones de esencia, y muchos de ellos pueden ser herbicidas, o por ejemplo también pueden repeler, como ocurre por ejemplo con el limoneno, por ejemplo, que son aceites esenciales de limón, como repelente, por ejemplo, para determinados organismos, en este caso, por ejemplo, los moscos, ¿no? Que a mí particularmente no me funciona, yo donde esté siempre me pica. Muy bien. Una pregunta que va por el mismo tenor es te pregunta Antonia Trujillo, ¿el aceite esencial de naranja qué tan efectivo es como desinfectante? Pues mira, a mí no me queda completamente claro qué tanto desinfecte el aceite esencial de naranja, o sea, lo que tiene es ácido cítrico. Entonces, el ácido cítrico eventualmente pudiera tener algún tipo de actividad antibacterial, pero de hecho, no me queda completamente claro hasta qué punto. Sale, cuando tú hablas de este tipo de cosas, normalmente hablas tanto de la persistencia como de qué tanto en porcentaje te pueden ser determinados microorganismos y qué tan amplio es el espectro que tenemos con el ácido cítrico, sobre todo en las concentraciones que viene el aceite esencial de naranja, francamente lo ignoro. Ok. Pero se puede averiguar. Sí, claro. Miriam Álvarez quiere saber, quiere que le recomiendes qué utilizar para limpiar celulares o qué es lo mejor. Pues mira, igual, o sea, no sé, normalmente ahorita, por ejemplo, todo el mundo está tratando de hacer negocio con este tipo de cosas y te venden toallitas sanitizantes para limpiar el celular. Agarra un trapo, otra vez con una disolución de hipoclorito, perdón, de cloro, de blanqueador, al 1%, al 5%, y con eso es más que suficiente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que cuando lo vayan a limpiar, sobre todo si tiene de estos protectores que normalmente le ponemos, hay que desmontar la parte del protector y apagar el celular, porque muchos de ellos son muy sensibles, sobre todo en la parte de la bocina, y también tienes que tener cuidado de que sobre todo el trapito, la toalla o el papel que utilices para limpiar, que no chorree, ¿sí? Que solamente esté suficientemente húmedo como para que puedas tener y generar una película directamente sobre toda la parte del celular y todos los componentes que tenga, sobre todo, insisto, si tiene una cubierta, para que lo puedas limpiar por dentro y por fuera. ¿Cuántas veces lo tienes que limpiar? Pues bueno, generalmente si lo limpias antes de salir, y si lo limpias cuando regresas, o si estás en la calle y vas a llegar a tu trabajo, pues lo limpias también ahí, ¿no? Quizá, no sé, quizá como lavarse los dientes unas 2 o 3 veces al día.
pero regularmente pues lo que es importante es que también si lo dejas en lugares o estás en sitios donde todo el tiempo está expuesto a determinadas cosas, pues probablemente lo requieras limpiar un poco más, ¿no? Tampoco hay que llegar a la parte de la paranoia donde hay que limpiarlo a cada rato, ¿no? Pero sí, insisto, o sea, un par de veces, eh, yo creo que sería suficiente. Nada más limpiarlo completamente bien y apagarlo sobre todo si no se les va a estropear. Ok, la doctora Ana del Carmen, continuando con el tema de los aceites esenciales, te pregunta si estos sí poseen actividad antibacterial y antiviral. Mira, es probable, o sea, yo creo que sí, o sea, mi pregunta realmente más bien es una cuestión ahí de fe. Yo diría que sí, porque hay muchos productos naturales que tienen unas actividades antibacteriales muy buenas. Eh, Solamente que habría que tener cuidado en cuáles. Ahorita mismo yo no me aventuraría a decir que, por ejemplo, la del pino o la de la naranja o alguna otra de las que nosotros conocemos o estamos más familiarizados con ellas, sí la tienen. ¿Cuánto la tienen? Eh, ¿Cuánto tienen? Probablemente, o sea, sí la tienen, ¿cuánto? No lo sé. O sea, básicamente no sé cuánto realmente pudieran tener. O sea, algunas de ellas sí, sobre todo por la parte de los componentes que tienen. En cuanto habría que ver eso, ¿no? Ok, y ya por último, porque tenemos ya el tiempo encima y creo que ya es la última pregunta, la hace Marisol Rivera. ¿Sirve aspersar la ropa con alcohol al 70% cuando llegas de la calle? Pudiera servir, pero yo creo que también otra vez, insisto, es un gasto otra vez de reactivos y es un gasto otra vez de tenerlo ahí. O sea, lo más eficiente es tener una cubeta o tener un contenedor con agua, con jabón, agua jabonosa y dejarlo allí. O sea, si tú lo dejas ahí unos minutos, unos 10, 15 minutos en lo que tomas una ducha y después lo puedes sacar, lo enjuagas y a lo mejor ya está medio limpio también ahí, ¿no? Si no, echarlo directamente a la lavadora y listo. Muy bien. Muchas telas son perdón, muchas prendas son a veces muy sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? Generalmente si es un pantalón de mezclilla, pues tampoco habría mucho problema, ¿no? Pero el agua con jabón es muchísimo más sencillo, en este caso con detergente. Muy bien, pues ya fueron todas las preguntas y Guillermo, ¿andas por ahí para dar el cierre? Sí, gracias Marisol. Bueno, en realidad... Gracias, Marisol. Con gusto. Bueno, pues les queremos dar las gracias a todos por acompañarnos en el seminario del día de hoy. Solamente para recordarles que tendremos nuestro próximo seminario será el día viernes, precisamente en la serie de Identificando Necesidades, Desarrollando, Creando Soluciones Innovadoras, que tendremos la plática de One Health, una sola salud humana, animal, vegetal y ambiental, igual a las 5 de la tarde. Y para recordarles a todos que, bueno, esta serie de seminarios los estamos realizando en conjunto con Fundación Incide, quienes nos acompañaron también el día de hoy en la presentación. Y las ponencias quedarán grabadas. Próximamente ya en estos días las vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube, que se llama Vinculación Instituto de Química UNAM. Les haremos llegar también esta información a todos los que se han inscrito. Y bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y que tengan buen día. ¿Algo más, Vero, que quieras agregar? Sí, bueno, agradecerles a todos por su paciencia durante estas 2 horas de seminario. Le agradecemos al doctor David Morales por su excelente ponencia. Y también quisiera aprovechar el momento para recordarles que además del próximo seminario que se dará a cabo el viernes, tenemos otro que ya dimos uno la semana pasada, sin embargo, por la demanda que hubo, se va a volver a repetir. Entonces, pues les mandaremos un correo con esta información para ver si también podemos contar con su asistencia. Y finalmente, pues les dejamos nuestros contactos por cualquier duda o aclaración que tengan al respecto sobre estos seminarios. Y no se olviden que próximamente tendremos nuestro canal de YouTube, donde podrán ver todos estos seminarios. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química y a INCIDE por este seminario que organizaron. Gracias a todos. Si me lo permites, Marisol, gracias, Vero, Memo.
y toda la parte del equipo les agradezco mucho, sobre todo porque toda la parte estuvo muy, muy al tiro, como luego decimos nosotros, de manera coloquial, para que se pudiera llevar a cabo de manera excelente la parte del seminario. Les agradezco mucho. Toda la parte de la logística estuvo perfectamente bien puesta. Gracias. Gracias a ti, David. Muchas gracias, a doctor. todos. Que estén bien.